Le pedimos que piense unas preguntas que en unos instantes los rappers contestarán con el ritmo, ¿no? Entonces ustedes preguntan, ellos le responden improvisando. Quiero ahora hacer un puente y pensar en la improvisación musical, porque tenemos acá al maestro Tomate y a Teo. Cuando pensábamos en qué momento el músico hace su improvisación, yo también me refería a cuando los demás le dan libertad dentro de la canción. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Eso es como con base en la estructura. Por ejemplo, en la salsa, que es una música que como muchos otros géneros ha absorbido mucho del jazz, sobre todo en la parte de la improvisación y en la parte de las orquestaciones. La orquestación me refiero al que escribe lo que van a tocar las trompetas, el trombón, el bajo, el piano. Eso se llama orquestar o arreglar. Y ahí pues, hay mucho concepto del jazz, ¿cierto? Y a la hora de improvisar, entonces casi siempre hay una estructura que es, entra, pues, se hace como la introducción, luego se canta el tema, se llega a una sección que se llama mambo, que es como donde el cantante le responde a unos coros. Y casi siempre después, o inclusive antes de que el cantante empiece a pregonar, puede haber unos solos improvisados casi siempre de trompeta o de flauta, de casi siempre instrumentos de viento. Y luego después de la primera sección de mambo casi siempre viene un solo de piano, que por lo general, en el 99% de la ocasión me atrevo a decir es improvisado. Porque uno escucha muchas veces, pues y lo digo por conocimiento de causa, no sé, por ejemplo, sobre las tumbas de gente que se llama Cheo Feliciano, o cualquier tema de salsa conocido, que uno sabe, ahí viene un solo de piano, o viene un solo de vibráfono, lo que sea. Cuando uno lo ve en vivo, ese solo ya no tiene nada que ver con el que se grabó, porque muchas veces ni siquiera lo está tocando el que lo grabó. Entonces ahí está la parte de improvisación. Y los músicos saben, por ejemplo los de la sección de viento, saben que esa parte es la del solo de piano, entonces ahí no tienen nada que ver. A no ser que la arreglista les haya escrito lo que llama un background, es como un fondo que ejecutan los vientos, en el que el pianista sigue improvisando, pero sobre la armonía. Entonces son como estructuras, lo mismo un solo de timbal o de congas. Cada uno de los músicos sabe dónde le toca ejecutar ese solo, y en ese momento llega la parte de improvisación. Bueno, vayan pensando las preguntas que van a responder en forma de rap. A mí me dijo Teo Tomate, a mí Teo me dijo antes de la grabación que te había escuchado tocar una vez un arreglo de Chick Corea. Le pedimos que piense unas preguntas que en unos instantes los rappers contestarán con el ritmo, ¿no? Entonces ustedes preguntan, ellos le responden improvisando. Quiero ahora hacer un puente y pensar en la improvisación musical, porque tenemos acá al maestro Tomate y a Teo. Cuando pensábamos en qué momento el músico hace su improvisación, yo también me refería a cuando los demás le dan libertad dentro de la canción. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Eso es como con base en la estructura. Por ejemplo, en la salsa, que es una música que como muchos otros géneros ha absorbido mucho del jazz, sobre todo en la parte de la improvisación y en la parte de las orquestaciones. La orquestación me refiero al que escribe lo que van a tocar las trompetas, el trombón, el bajo, el piano. Eso se llama orquestar o arreglar. Y ahí pues, hay mucho concepto del jazz, ¿cierto? Y a la hora de improvisar, entonces casi siempre hay una estructura que es, entra, pues, se hace como la introducción, luego se canta el tema, se llega a una sección que se llama mambo, que es como donde el cantante le responde a unos coros. Y casi siempre después, o inclusive antes de que el cantante empiece a pregonar, puede haber unos solos improvisados casi siempre de trompeta o de flauta, de casi siempre instrumentos de viento. Y luego después de la primera sección de mambo casi siempre viene un solo de piano, que por lo general, en el 99% de la ocasión me atrevo a decir es improvisado. Porque uno escucha muchas veces, pues y lo digo por conocimiento de causa, no sé, por ejemplo,
sobre las tumbas de gente que se ama, Cheo Feliciano, o cualquier tema de salsa conocido, que uno sabe, ahí viene un solo de piano, o viene un solo de vibráfono, lo que sea. Cuando uno lo ve en vivo, ese solo ya no tiene nada que ver con el que se grabó, porque muchas veces ni siquiera lo está tocando el que lo grabó. Entonces ahí está la parte de improvisación. Y los músicos saben, por ejemplo los de la sección de viento saben que esa parte es la del solo de piano, entonces ahí no tienen nada que ver. A no ser que la arreglista les haya escrito lo que llama un background, es como un fondo que ejecutan los vientos, en el que el pianista sigue improvisando, pero sobre la armonía. Entonces son como estructuras, lo mismo un solo de timbal o de congas. Cada uno de los músicos sabe dónde le toca ejecutar ese solo, y en ese momento llega la parte de improvisación. Bueno, vayan pensando las preguntas que van a responder en forma de rap. A mí me dijo Teo Tomate, a mí Teo me dijo antes de la grabación que te había escuchado tocar una vez un arreglo de Chick Corea. Entonces, quien improvisa también estudia cómo improvisar. No es que la improvisación sea lo que uno se le ocurra, ¿no? Eso depende de los acordes y de la capacidad que tenga el intérprete. Si el tipo ha estudiado bastante armonía, pues puede hacer dentro del acorde maravillas, ¿cierto? Y si no, pues por lo menos tratar de llegarle al público, que eso es otro cuento. Una cosa es la digitación y otra cosa es la melodía que llega así. Entonces, ¿quiere que hagamos? Tomate, vio. Bueno, Master antes. Spain, o sea, España es una obra, digamos, emblemática de Chick Corea, que es uno de los grandes pianistas y exponentes en general del jazz. Entonces él hizo ese tema porque él se acercó en un tiempo muchísimo a la cultura andaluza, a los gitanos de Andalucía. Entonces hizo como este tema como en cierto homenaje a ellos, pero la introducción con la que va a empezar Tomate en realidad es una parte del concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, que es uno de los grandes exponentes de la guitarra española pues, en la historia. Entonces Chick Corea tuvo como la genialidad de combinar el concierto de Aranjuez con su propia composición.